¿Es el objetivo que baje el número de femicidios y que baje el número de violencia? No, que baje la violencia de género. Es un objetivo fundamental. Vivir una vida sin violencia, uno dice, ¿podría ser una utopía? Bueno, la violencia de género además supone un cambio cultural también. En la provincia de Buenos Aires, los datos de la Procuración del año 2021 ¿no? Fue un femicidio cada 4 días en la provincia de Buenos Aires. Los datos nacionales son en promedio 1 cada 30 horas. A nosotras nos dicen mucho, ¿no? El ministerio, por un lado dicen, ¿por qué no reducen la violencia de género? Pero por el otro lado dicen, ¿por qué el Estado tiene un ministerio tan grande? Eso es una pregunta como si yo te diría, vos tenés Ministerio de Salud y la gente no se enferma más. Y no, sí, la población se enferma. Digamos, sí, bueno, pero ¿sabés la cantidad? Sí, el planteo es... si tiene acceso a un sistema de salud... Y mirá lo que pasó con el Estado en pandemia. La importancia fue, no hubiésemos podido sobrellevar la pandemia. Hace 10 años, vos no te vas a acordar, pero nosotros estuvimos revisando, estuviste acá charlando con nosotros en este programa, se llamaba, tiene otro formato, pero hablábamos casi de las mismas preguntas que te tengo que hacer ahora. Había salido algunas estadísticas sobre violencia contra las mujeres, había salido algunas estadísticas sobre femicidios y los números mucho no cambiaron. ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Qué te provoca este dato que yo te estoy dando? Digamos, 10 años y estamos casi en el mismo lugar en ese sentido. En relación a los números de femicidio, es cierto lo que decís, los organismos que antes estudiaban solo a través de ONGs, que tenían sus propios observatorios y que lo hacían por recortes de diario, no por las noticias que salían en los medios de comunicación, diarios, radio. Ahora la diferencia es que tenemos registros oficiales, la Corte Suprema de Justicia lleva el registro de femicidios, la Procuración es la responsable en la provincia y se nota una constante. Esto es realmente que se mantienen cifras altas y es alarmante. Creo que la diferencia que hay respecto a ese tiempo y sobre todo a partir de que se llegó a principal rango de gestión el Ministerio a nivel nacional, el Ministerio en la provincia, pero además en la provincia de Buenos Aires, que tenemos 135 municipios, se trabajó mucho este tiempo para que se rejerarquicen las áreas de género, se creen donde no hay, pero además la provincia por primera vez ha aportado recursos económicos y asistencia técnica para que haya equipos de atención, dispositivos para varones, mujeres, grupos de ayuda mutua. Digamos, me parece que la gran diferencia respecto a algunos años atrás, que había un organismo muy pequeño que no alcanzaba para una provincia de esta dimensión, es que hoy se está llegando a los 135 municipios fortaleciendo los lugares de atención. Y eso también aloja la demanda. Entonces tenemos como una contradicción que tiene un poco que ver con que hay más visibilidad, más denuncias que te dicen pero es porque hay donde ir a denunciar. Sí, eso sí, eso es como, digamos, eso suena como argumento o como excusa. Y por otra parte, digamos, y no es por la estadística, ¿cómo? O sea, por la estadística medio como que no podemos decir que la cosa está mejor o que digamos que ha habido mucha diferencia. ¿Por dónde medís el resultado de tu gestión? Mira, esa es una buena pregunta y es una pregunta que nosotras en la gestión lo hacemos desde el momento que llegamos. Porque fíjate, ahora desde el año 2015, 2016 creo que está el registro oficial de femicidios. Pero registro de violencia de género. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que ya tiene varios años que plantea que hay que hacer un registro único de casos de violencia. Nunca se hizo. Nosotros ahora lo terminamos, ya sacamos las disposiciones y estamos haciendo que paulatinamente todos los organismos que atienden violencia adhieran al registro y carguen la violencia. ¿Por qué no podemos saber? Porque además quien sufre violencia de género puede entrar por muy diferentes organismos. Puede entrar por el Poder Judicial, puede ser por Juzgado de Paz de Familia o por Fiscalías. Puede entrar la denuncia, el planteo. Pueden haber
planteos de situaciones de violencia de género que no lleguen al Poder Judicial, se puede atender en comisarías, puede llegar por las áreas de género municipales, pueden venir por el sistema de salud. Todo eso hay que compatibilizar para que se cargue en un registro único. Estuvimos trabajando estos 2 años en la generación de ese registro para cumplir con la legislación, porque es imprescindible, ¿sabes qué? Para poder responder a lo que vos estás planteando, y que se lo tiene que responder la política pública para ver si está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y está haciendo lo que tiene que hacer? Y hay que construirla. Mira, le estamos haciendo muchísimo. Nosotros redefinimos el sistema integrado de políticas públicas, planteando integralidad en la intervención, articular todos los organismos que tienen estas características diferentes, hacer procedimientos para la actuación, hacer inversión, como te decía, por primera vez el Estado de la provincia aporta económicamente a los municipios para que tengan equipos que atiendan, porque la violencia de género tiene unas características, y particularmente la violencia de pareja doméstica. Es un proceso de la salida, porque además vos hiciste un proyecto de vida con esa persona, y entonces el ciclo de la violencia, por ahí en la crisis de la violencia corta y se va, pero después se vuelve. Hay hijos, hay presiones de diverso tipo para la continuidad. Entonces, el proceso de la salida de la violencia nosotros lo planteamos de esta manera y venimos construyendo políticas y programas para todo. La prevención, la asistencia, la atención, el proceso de la salida de la violencia, los varones. Antes no se trabajaba sistemáticamente con los agresores. ¿Qué hacías con esos agresores? Que no respetan medidas, que por ahí terminaban en esta pareja porque la mujer terminó, pero hacían otra y volvían. Digo, hoy estamos, me parece que con mucha más fuerza, trabajando el Estado en muchas líneas en la provincia, claro, y con mucha articulación con los municipios. Bien. Yo te planteo esto, digamos. Dentro de 10 años, sí, hacemos el balance, lo harás con quien esté al frente. Tal vez lo haga con vos. Con quien esté al frente, no, ya en 10 años bueno, se va a renovar. Claro, bueno, porque, digamos, podemos convenir que en estos 10 años, digamos, aparecieron cosas, pero no estarían dándose los resultados que uno espera, o no es lo que uno espera, pero que baje la... Sí. ¿Es el objetivo que baje el número de femicidios y que baje el número de violencia? No, que baje la violencia de género, es un objetivo fundamental. Vivir una vida sin violencia, uno dice, ¿podría ser una utopía? Bueno, la violencia de género además supone un cambio cultural también, porque las relaciones de dominación masculina expresadas, más cristalizadas en la violencia, tiene que ver con relaciones interpersonales. Entonces nosotros tenemos que abordar cuestiones que hacen a que el Estado esté presente, pero que favorezca cambios en las relaciones entre las personas. Nosotros no estamos adentro de la casa, llegamos a dar respuesta, porque si hay violencia hay una vulneración de ese derecho, pero cuando vos llegás como Estado, podés llegar o porque esa persona pidió ayuda y denunció, o porque alguien que sabe lo que ocurre te avisa. El cambio en ese tipo de violencia no son cambios rápidos, porque son absolutamente generalizados, porque además son conductas aprendidas. Claro. La violencia de género es cómo ser hombre en esta sociedad, y esta parte de la mujer como dominio, los celos como control y el golpe como modo más extremo. Bueno, el extremo de eso es el femicidio. Vos lo escuchás cuando se ven los relatos previos a los femicidios. Sos mío de nadie, digamos. Sí. Exparejas. Mira, más del 40% de los femicidios la cometen exparejas. Quiere decir que la mujer cortó la relación y no alcanzó. Ahí es donde el Estado tiene que tomar todos los alertas para intervenir. Nosotros tenemos un equipo de casos críticos y alto riesgo. Cuando llegamos no había modo de que se intervenga. La provincia tenía una dirección provincial, 4 direcciones más, no había programas específicos, recursos, personal con condiciones de trabajo precarias. Todo eso estamos cambiando. Bien. Cuando vos te dijeron que ibas a ser ministra, vos pensaste en una estructura, 4 subsecretarías y 39 direcciones. ¿Es mucho o es poco para este ministerio? Estamos bien, yo creo que estamos abordando, es un ministerio que se está creando, es muy necesario. Hablábamos al principio de la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires y la dimensión que tiene el abordaje de las políticas de género y diversidad sexual, porque nosotros hablamos de las violencias,
pero no hablamos de todas las otras políticas que lleva adelante el Ministerio para transversalizar la perspectiva de género en los temas de trabajo, de salud, de educación. Plantearnos reducir brechas de desigualdad, trabajar para transformar prácticas discriminatorias que tiene la institucionalidad estatal, pero también las organizaciones, la educación. Toda esa es tarea de este ministerio. Entonces tenemos especializaciones que se trabajan con políticas y con programas justamente para llegar a una provincia de esta dimensión. Mira, ¿cuál es la concepción de este Estado? Porque a nosotras nos dicen mucho, ¿no? El ministerio, por un lado dicen, ¿por qué no reducen la violencia de género? Pero por el otro lado dicen, ¿por qué el Estado tiene un ministerio tan grande? Sí, un ministerio tan grande y si muchísimas áreas. Incluso, digamos, direcciones o reparticiones dedicadas al tema género en cada uno de los ministerios. Sí, eso también. Exactamente. Nosotras elaboramos el primer plan bonaerense de igualdad, que lo llamamos para la inclusión y la justicia social. Trabajamos con todos los ministerios y organismos para que la igualdad de género se promueva en todos los sectores y en todas las políticas que está pensando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te decía, porque ¿qué concepción de Estado es? Vos decís, ¿por qué el Estado tiene salud, educación, seguridad, Ministerio de Justicia, producción? Porque pensamos en un Estado que interviene para construir que los derechos que están en los planos formales, legales, constitucionales, sean una realidad en el acceso a la población. Claro. La desigualdad de género y las violencias es estructural en nuestra sociedad. Entonces, por primera vez, con toda esta claridad y fuerza, y gracias al movimiento de mujeres y feministas que tanto se ha movilizado, el Estado dice, así como llevo los principales temas estructurales a los que a la sociedad hay que darle bienestar, igualdad, acceso a derechos, lo llevo al principal plano del Estado para generar políticas en ese camino, en el camino de transformar la sociedad para la igualdad. Pero resulta que no encontrás nada, o sea, no hay, la gente se siente cada vez más insegura y hay Ministerio de Seguridad con 200 secretarías, 100.000 hombres. Hay Ministerio de Producción y digamos, cierran la empresa, bueno, o ponele, se puede discutir. Bueno, ahora al contrario, se está reduciendo muchísimo el desempleo, se ha reactivado el ministerio y sigue habiendo una muerte cada 10 horas en la Argentina de mujeres, un caso de abuso cada tanto y así. En la provincia de Buenos Aires hay un femicidio, los datos de la Procuración del año 2021 ¿no? Fue un femicidio cada 4 días en la provincia de Buenos Aires. Los datos nacionales son en promedio 1 cada 30 horas. Claro. Yo creo que hay que mirar con la sociedad. Yo en realidad no encuentro, lo que vos decís incluso hasta en municipios que gobierna la oposición nuestra, te dicen, hoy estamos pudiendo dar respuestas desde la gestión que antes no teníamos, con herramientas, con programas que antes el Estado no tenía para una problemática de enormes dimensiones. Hoy estamos acompañados por la provincia, estamos encontrando cómo tener herramientas para acompañar a quien sufre violencia. Ahora, eso es una pregunta como si yo te diría, vos tenés Ministerio de Salud y la gente no se enferma más, y no, sí, la población se enferma. Digamos, sí, bueno, pero ¿sabés la cantidad? No es el planteo. El planteo es, sí, el planteo si tiene acceso a un sistema de salud. Y mirá lo que pasó con el Estado en pandemia. La importancia, no hubiésemos podido sobrellevar la pandemia en esta provincia y en este país si no hubiese habido una intervención tan clara del Estado, tan redistributiva. Trabajó como sistema, un sistema que está fragmentado, con problemas de recursos, trabajó como sistema para garantizar camas, respiradores, insumos, vacuna. Argentina es un ejemplo en torno al proceso de vacunación, por eso vivimos la tercera ola de tal manera. Ese Estado es el que venimos trabajando, claro, pero ¿qué tuvimos? 4 años de políticas neoliberales que deterioraron el entramado social, productivo, institucional, laboral, y después 2 años de pandemia que han tenido efectos muy profundos en lo económico, pero también en lo subjetivo. Mira, hay problemáticas de consumos problemáticos, de salud mental y de violencias y de abuso sexual que se han en este tiempo de quedarse en la casa, que son problemáticas sociales que se están abordando.
desde educación, desde salud, una fuerte articulación a donde debemos mirar cómo quedaron nuestras sociedades post-pandemia. Para eso mucho ha estado presente, porque si vos lo dejás liberado a el mercado, a las ofertas que podés tener sin la participación del Estado, bueno, lo que se profundiza es la desigualdad. Tendrán acceso a recursos o atención quienes tengan recursos económicos para afrontarlo y quienes no quedarán a la vera del camino. Bueno, nosotros concebimos, en mi caso como ministerio, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, que no es así, que tenemos que cada vez más tener un Estado que incluya, que repare, que dé respuestas a estas necesidades tan fuertes y tan estructurales. Por ejemplo, ya van 2 años y moneditas del gobierno. ¿Hasta cuándo sigue siendo rémora de lo que pasó hace 4 años? O incluso, no sé, ¿hasta cuándo? Digamos, ¿en qué momento se puede empezar a medir? Yo creo que ya hay muchísimas cosas que se transformaron. Muchísimas. De hecho, hay indicadores en reactivación de sectores productivos que estamos en mejores cifras que en el 19 cuando llegamos. Hay una reducción de la desocupación sostenida que nosotros decimos falta que esa reducción también se vea en la reducción de la pobreza, que es lo que no estamos logrando. Claro, sí, porque hay trabajo, pero el trabajo no alcanza para llegar por el problema grave que tenemos de precios. De la inflación. No, claro, exactamente. Y a propósito de eso... Y eso para las mujeres particularmente a nosotros nos preocupa, nos ocupa como gestión en la provincia. Por eso la provincia de Buenos Aires hizo una cantidad de medidas que refuerzan las nacionales, porque son justamente las mujeres las que se encargan de llenar la olla y de alimentar en la casa y en las comunidades, en los sectores comunitarios. Entonces esto impacta especialmente en las condiciones de vida de las mujeres y por eso además lo ponemos fuerte también en el foco de la gestión de gobierno, cuando decimos que es con perspectiva de género también pensar la reactivación laboral o económica. Vos tenés las leyes, pero también tenés los consensos sociales respecto a estas temáticas y cuando esto está fuertemente instalado, bueno, empieza a ser que no toleramos... Bueno, esto nos pasa mucho con qué hacen los medios de comunicación en torno a determinados tratamientos que siguen siendo violentos. Entonces nosotros decimos, a veces se los denuncian, nos piden a nosotras, miren lo que está pasando acá, o apaguemos, o cambiemos de... Digamos, también la sociedad está teniendo otro registro de algunas prácticas que son intolerables. Se le está dando... Digamos, ¿hasta qué punto es importante la cuestión del lenguaje, de esta cuestión del lenguaje inclusivo y demás? ¿Hasta qué punto es importante y hasta qué punto no está sobregirado esa importancia que se le da, por ejemplo, en este gobierno a esa cuestión? Digo, para ver, ¿y es eso más importante o es más importante que no ocurran estos episodios como, por ejemplo, que se filtre un funcionario o un empleado trabajando en el Estado? Yo creo que no es una cosa o la otra. Los derechos suman, ampliar derechos siempre suma. Y hay algo que pasa en la sociedad cuando determinados colectivos sociales reclaman por sus derechos, que todos provocan un debate respecto al lenguaje, porque ahora se vio mucho lo de la E, por ejemplo, sobre todo que se dio con las juventudes, es decir, además no hay solo una identidad varón-mujer, hay otras identidades, nombrémosla con otra letra, porque nosotros tenemos un lenguaje que marca lo masculino y femenino. Pero vos sabés que cualquier otro colectivo que ha reclamado derechos o formas de incluirse o de nombrar, discute nombre. Adultos mayores, las personas con discapacidad, la niñez. No se habla más de sistema de tutelaje. Digamos, siempre hay un debate por el lenguaje. Y bienvenido sea. Nosotros tenemos un decreto que regula cómo se escribe en la administración pública las disposiciones formales, pero en el lenguaje que llevamos adelante para las políticas, para los programas, para aquellos que difunden derechos, bueno, ahí dialogás con la sociedad, con lo que viene produciendo y debatiendo en relación al lenguaje. Y eso bienvenido sea, porque el Estado y las políticas, los programas deben dialogar con su comunidad para llegar. Una cosa es si nosotros impulsamos algunos programas para la juventud y otra cosa es para otro tipo de población, entonces ahí hay que trabajarlo, no es normativo,
digamos, claro, sino que hay que trabajarlo. Claro, digamos, no es que se le da más importancia a eso que a otro. No, eso vos lo tomás en cuenta porque además tus programas que llevas adelante, nosotras por ejemplo tenemos un trabajo con comunidades originarias, con pueblos originarios. Hay muchas mujeres, tenemos una población muy importante, lo vamos a ver ahora seguro también después del censo, de pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires. Están organizadas y nosotros hacemos algunas campañas que traducimos a los 3-4 lenguajes fundamentales, el Cuom, el Mapuche, algunos del Wichi, algunos de estos lenguajes que más hay en la provincia. Bueno, es eso también, es incluir. Claro. Y entonces en tu comunicación pública estatal vos tenés que, bueno, a tus audiencias, que son a quienes vos comunicás programas, políticas, iniciativas, convocás a las iniciativas que llevas adelante, bueno, trabajás creativamente estos lenguajes. No es disociado de pensar la política y pensar cómo la comunicás. Estela, hay un tema que creo que entre los sectores del feminismo, vos me lo podrás corregir en todo caso, no está todavía del todo zanjado y es el tema de la prostitución. Hay algunos que plantean el abolicionismo, o sea, cero prostitución, y otros que buscan regulaciones. Sí. Nosotros estamos en una ciudad, La Plata, donde tiene una zona roja, o para llamarlo de alguna manera. Como casi todas las ciudades. Sí, bueno, por eso no, está bien, como casi todas las ciudades, pero bueno, no, hacía la referencia de la ciudad de La Plata porque vos fuiste concejal también, seguramente alguna vez este tema se ha tratado, y digo, ¿cuál es la mirada que tiene la gestión con respecto a eso? ¿Abolicionismo, regulación, ni una cosa ni la otra, las dos cosas? Nosotros trabajamos con todos los sectores, las que tienen las dos posiciones. Nos parece que eso es respetuoso además, porque es como se autodefinen quienes están en prostitución o en trabajo sexual, tal cual se definen, y como las propuestas que vienen haciendo, en algunos casos son coincidentes, ¿no? Porque todavía plantean un sistema represivo, fue muy difícil la situación en el contexto de la pandemia, es muy difícil la situación en la ciudad de La Plata, donde además en los últimos años hubo 5 travesticidios en el contexto de la zona de comercialización de sexo. Y se construyó una mesa de trabajo donde nosotras promovimos, y ahora está promoviendo de nuevo las concejalas del Frente de Todos, que se vuelva a colocar una mesa para acordar qué se hace con esa zona, porque hay atentado a la vida de las personas allí. Y bueno, el municipio se había retirado. Pero ahora si vos te dan una opción, o digamos, el gobierno, ¿por dónde iría yo creo que el gobierno tiene que generar oportunidades de trabajo, tiene que generar que quienes quieran dejar la prostitución tengan oportunidades reales para dejarla, y tiene que garantizar condiciones. Eso en el corto plazo no pasa. Y tiene que garantizar condiciones para que no haya abusos, explotación. Nuestro país no criminaliza la prostitución individual, penaliza el proxenetismo. La trata de blanca, digamos. Claro, la comercialización sexual, eso está criminalizado. Si respetamos el marco normativo, no deberían tener problemas y tuviéramos un contexto real de inclusión, digamos, de posibilidades, no debería haber confrontación con el marco normativo que nosotros tenemos. Estela, ¿qué cosa no has podido abordar que vos dijiste, bueno, yo cuando vaya a ser ministra voy a hacer esto, y todavía no has podido, digamos, entrarle porque es muy duro, porque es muy estructural, por lo que sea? ¿Se te ocurre alguna? Mira, yo te diría que para mí hay un tema que se está abordando, pero que todavía no se llega con todo lo necesario por la dimensión que tiene, que es el tema de los cuidados. De los cuidados en general de las personas, que es una tarea absolutamente feminizada en nuestra sociedad. Los cuidados de los mayores, los cuidados de los enfermos. De la niñez, los cuidados de los mayores, los cuidados de las personas con discapacidad, los cuidados en general en la sociedad, que son la doble tarea que hacemos siempre las mujeres en la sociedad, que están altísimamente feminizadas, que en las familias y en las comunidades ahora está saliendo una nueva encuesta del uso del tiempo, un poco alterada en el contexto de pandemia, vamos a ver, ahora se va a hacer todo el tiempo, y eso tiene que ver mucho con la organización social y tiene mucho que ver con
las brechas y los factores de desigualdad con que las mujeres estamos obligadas a insertarnos en el mercado de trabajo. Entonces esa es una agenda que requiere de mucha presencia del Estado, de mucha presencia del actor empresarial, privado, pero también social. Hay una responsabilidad social en torno a los cuidados. Va a haber la conferencia regional de la CEPAL, este año va a ser en Buenos Aires, y el lema de esa conferencia es construir sociedades de cuidado. Con la pandemia lo vimos, lo que significaba cuidar, porque teníamos una amenaza a la salud, pero lo que significó en la casa, porque la escuela iba a la casa, el trabajo iba a la casa, la sobrecarga de la tarea de cuidado es una base muy fuerte de las desigualdades que siguen en las relaciones de género. Entonces, ¿cómo se aborda esto? Es a largo plazo, pero hay que ir caminando más fuerte ese sendero. Acaba de presentar el Gobierno Nacional un proyecto de ley, es un anteproyecto de ley, que tiene que discutirse en el Congreso de la Nación, pero ahí hay un desafío como Estado y también como sociedad, organizaciones sindicales, partidos políticos, todos debemos poner fuertemente en debate este tema. ¿Cómo te gustaría que te recuerden por tu paso en el Ministerio? ¿Por qué cosa o por cuál o por qué? Quisiera que me recuerden como la ministra que dejó una institucionalidad que la trascendió, que la política que se generó quedó para adelante, más allá de quien esté al frente. ¿Te sentarías con alguien de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, a charlar de estos temas? ¿Con quién? Sí, me sentaría con diputadas, con senadoras de la provincia de Buenos Aires, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y además el feminismo, que es un movimiento desde el que yo vengo y he militado muchos años de mi vida, es un movimiento muy transversal, así que gran parte de las conquistas de derechos las hemos hecho en mucho diálogo con todas las fuerzas políticas, así que no, ningún problema. Ningún problema. Si te dan a elegir a alguien para una cena o una charla relajada, donde puedas hablar, algún político, economista, dirigente social, autor, lo que sea, ¿con quién lo harías? Que esté vivo. Un dirigente varón. O una dirigente, un dirigente o dirigenta. Que elija a alguien así para sentarme. Sí, para charlar, decir, tengo muchas cosas, me encantaría charlar. Con Cristina Fernández de Kirchner. Bien. ¿Y con alguien que no está entre nosotros en este mundo? Y con alguien que no está en este mundo, lo que pasa es que voy a ir con Evita, que ahora viene un nuevo natalicio. ¿Y con alguien que no te sentarías nunca a comer o a una velada, no participarías? No me sentaría nunca con quienes hayan sido parte de la dictadura en Argentina.